En este caso quiero que vean este video de el canal Dura Streaming, que es el canal del programa de televisión y de radio jugando con las pelotas duras. En su canal ellos tienen un segmento que dan los martes, creo que es siempre los martes, que se llama Vistazo al Mundo. Y este es el episodio número 42, que se titula ¿Cómo Puerto Rico puede ganar poder político en Washington? Washington, capital de nuestra nación que los boricuas, entre comillas, como este individuo, tanto odian. Pero quiero que escuchen un segmento corto lo que él va a decir, y yo voy a dar una opinión al respecto y después les voy a mostrar unas informaciones respecto a esa influencia que los boricuas, entre comillas, quieren tener en la nación que tanto odian. Pero sin más que decir, escuchemos. ¿Qué puede hacer la diáspora por Puerto Rico y Puerto Rico por la diáspora? Pues mira, una de las cosas que puede hacer es convertir su peso electoral en Estados Unidos sobre lo que sucede en Washington. Exigir que los candidatos adopten posiciones concretas sobre asuntos que afectan a Puerto Rico. Eso no lo van a hacer de gratis, eso no lo van a hacer por amor al arte, lo van a hacer si les parece que les conviene en términos electorales. Y ahí tienes muchos de los números, podría traerte otros distritos, pero ahí tienes un ejemplo bastante importante donde los votos representan poder. Y los políticos, al fin y al cabo, lo que miran es los votos. Claro, miran también las contribuciones a las campañas políticas, pero eso no es lo que le hace ganar la elección, son los votos. Por lo tanto, también es importante en Estados Unidos hacer de Puerto Rico un tema electoral, sobre todo en estados que son claves, que son importantes, donde hay mucha población de puertorriqueños. Cuando venga un político a hacer campaña y a pedirle su voto, usted pregúntele, ¿qué va a hacer usted por Puerto Rico si usted es electo? Mira, y no importa solamente si son congresistas puertorriqueños, pueden ser congresistas que no son puertorriqueños o que no son latinos, todos necesitan el voto. Y es importante meterse en esa conversación, asistir a las reuniones estas que llaman los town halls, escribir, comunicarse con sus congresistas y exigirle que le den importancia a las cosas que pasan en Puerto Rico, porque lo que pasa en Puerto Rico está estrictamente conectado con lo que pasa con la diáspora en Estados Unidos. Bueno, eso era lo que quería que escucharan básicamente. Primero que todo, no existe tal cosa como diáspora, entre comillas, puertorriqueña. La diáspora no le aplica. Diáspora es cuando un individuo de un país X se muda a país Y. En el caso de los puertorriqueños y de los boricuas, entre comillas, lamentablemente, estos no se mudan de país X a país Y. Se mudan de un territorio de país X a un estado de país X. Se quedan en la misma nación, en el mismo país de donde vinieron originalmente. Solamente cambiaron del territorio a estado X. Por ende, no le aplica. Pero así son los boricuas, entre comillas. Ellos no entienden, ¿verdad? Por otra parte, para que ustedes vean lo subnormales que son los boricuas, entre comillas, pues está el asunto también de que básicamente él le llama puertorriqueños, entre comillas, porque al que vea este video sabrá que él incluye como puertorriqueño, entre comillas, a personas que no son puertorriqueñas, porque para ser puertorriqueño hay que ser como yo, que primero que todo nacimos en Puerto Rico y segundo que todo no somos subnormales, por ende no somos boricuas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el que nace en un estado no es puertorriqueño, porque puertorriqueño no es una cosa, no es un asunto racial. En Puerto Rico
La mayoría son un chorro de grones con un afro asqueroso. Hay otros que son de piel clara, pero con un afro asqueroso. Entre ellos, Bad Bunny. Hay otros que se ven hispanos como cualquier hispano de por allí. Habemos blancos, ¿verdad? Por ende, no es un asunto racial, ¿verdad? Que esto al puertorriqueño yo no sé por qué se le considera como una raza. Cosa que no es. Porque los puertorriqueños tienen la misma genética que tienen los cubanos, que tienen los dominicanos, que tienen los venezolanos. Es lo mismo. Y a eso no se les trata como una raza aparte. Pero saliendo del aspecto racial, el aspecto del gentilicio. El gentilicio suyo, o sea, en este caso ser puertorriqueño es porque usted nació en Puerto Rico. Si usted es de padres puertorriqueños y nació en, lo dije ahorita, Venezuela, usted no es puertorriqueño. Usted es venezolano. Ahora, usted dirá, bueno, pero es que eso tiene que ver con una nación aparte. No. Le aplica lo mismo a la gente que nace en los estados. Yo que nací en Puerto Rico, no puedo decir que soy neoyorquino. Porque no nací en New York. Soy puertorriqueño. Pues por ende, un individuo cuyos padres hayan sido puertorriqueños y hayan nacido ese individuo de padres puertorriqueños en New York, ese es neoyorquino. Pero en su programa, pues él mezcla a los puertorriqueños que se han mudado de Puerto Rico, personas como yo, a los estados, con ese chorro de gente que no son puertorriqueños. Pero así son los boricuas, de nuevo, son un chorro de subnormales, no entienden las cosas. Ahora, habiendo dicho eso, me parece a mí que buscar influenciar en la política nacional para que mediante esa influencia se beneficie el 100 por 35 de Puerto Rico, me parece que es demasiado trabajo. Porque como él dijo, esa gente, o sea, los políticos, no van a hacer las cosas así porque sí, ¿verdad? Y de hecho, esos políticos, lo menos que tienen en su mente, políticos ya sean del estado de Washington, el estado de Michigan, qué sé yo, estado X, los políticos de estado X que tengan puertorriqueños en ese estado X, su mente no está en Puerto Rico, o como dirían en los boricuas, en Puerto Rico, ¿verdad? Su mente está en donde tiene que estar. Bueno, se supone que su mente, vamos a ponerlo así, se supone que su mente esté en donde tiene que estar, que es en los asuntos de su estado. Por ende, esperar que un político de un estado X vaya a querer resolverle problemas o tratar de influenciar para resolverle problemas al 100 por 35 de Puerto Rico es demasiado trabajoso. Por ende, lo lógico no sería que Puerto Rico se convierta en estado para que los mismos puertorriqueños, que para ese entonces yo espero que los boricuas, entre comillas, hayan dejado de existir, ¿verdad? Puedan tener influencia directa en el gobierno de la nación a la cual pertenecen. Digo, a mí me parece eso más lógico. Ahora, no crea usted que por el hecho de yo estar diciendo esto, yo favorezco la estadidad para Puerto Rico. No. Lo que pasa es que este individuo hizo un video. ¿De cuánto de largo es este video? Déjame ver. De casi 30 minutos. Bueno, en realidad vamos a ponerle que 28 minutos.
quitándole ¿verdad? Las promociones que le puso. 28 minutos se tardó este individuo en hablar de cómo los puertorriqueños, entre comillas, aquellos a los cuales yo le llamo boricuas exponenciales, sí, porque ellos se creen que son puertorriqueños y se sienten los más boricuas, entre comillas, pero no lo son, porque primero que todo el boricua no existe. Ese es lo primero. Y lo segundo es que ni siquiera nacieron en Puerto Rico. Pues él busca en ese video que estos, a los cuales él le llama la diáspora, entre comillas, sean los que intercedan de manera indirecta por los que viven en el 100 por 35, en vez de hacer que los que viven en el 100 por 35 lo hagan directamente, que es lo que lógicamente es más fácil, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, ¿verdad? El boricua, entre comillas, no estoy hablando del boricua, entre comillas, exponencial. Ese es el título que le cae a aquel que nació en algún estado y pudo haber nacido en algún otro país y se siente más boricua, entre comillas, que los subnormales en Puerto Rico que se autoperciben como boricuas, entre comillas. Bueno, pues uno de estos boricuas, entre comillas, es Juan Dalmau, ¿verdad? Juan Dalmau, el santo de los progres, como le llamo yo, porque eso es lo que él es. Él es el ídolo de los progres. Él es el George Floyd de los grones en Estados Unidos, pues es eso para los boricuas en Puerto Rico. Claro está, no por las mismas circunstancias. George Floyd se autoexterminó consumiendo drogas y los grones lo beatificaron. En el caso de Juan Dalmau, pues los boricuas, entre comillas, lo han beatificado porque es la representación del boricua, entre comillas, hecha carne. Bueno, pues este individuo a través de la historia ha negado el poder del gobierno de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Puerto Rico. Sin embargo, aquí les pongo una noticia que fue reciente. Esta es del 25 de julio del 2025, hace un poquito más de un año atrás. Dice aquí: Juan Dalmau en Washington viene a buscar aliados sobre las causas de Puerto Rico. El secretario general del PIB se reunió el miércoles con una docena de miembros del Congreso. Pero ¿para qué? ¿Para qué Juan Dalmau se tiene que reunir con miembros del Congreso si él no reconoce el poder de ese gobierno, ni del Congreso, ni del Senado, y obviamente tampoco del presidente? Por ende, ¿qué hacía él buscando allá? Nada. Si él en su mundo, ¿verdad? En el mundo del boricua, entre comillas, Estados Unidos no tiene nada que ver con Puerto Rico. Y para mostrarles su trayectoria de vida, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos en el 2000. Mire, aquí estaba jovencito, ¿verdad? Dice aquí, esto, por cierto, esto salió de la página de ellos mismos. O sea que ellos lo muestran con el corazón hinchado, como diría Le Boricuace. Dice patrianuevapuertorico.com, o sea, patrianuevapr.com. Biografía. Y dice aquí, 2000, maestría en Derecho de Harvard. Fíjate, yo no sabía eso. El colonizado, ¿verdad? Juan Dalmau se fue a estudiar una maestría en Derecho en una universidad del colonizador. ¿Qué es esto? Pero bueno, dice,
asesor legislativo del Senado independentista. Ah, no. Ok, esto es información de Manuel Rodríguez Orellana. Bueno, como quiera que sea, le cae a él, que es otro independentista. Ahora esto sí. Respecto a Juan Dalmau, dice aquí: arrestado por actos de desobediencia civil en la isla municipio de Vieques el 2 de julio del 2000, fue arrestado junto a más de 100 militantes del Partido Independentista puertorriqueño por actos de desobediencia civil en la isla municipio de Vieques. Por estos sucesos cumplió cárcel por 33 días y no reconoció, al igual que el resto de los desobedientes civiles del PIB, la jurisdicción del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Yo recuerdo en aquel entonces que todos los del Partido Independentista Progre en Puerto Rico decían eso mismo: nosotros no le reconocemos la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico, de Estados Unidos en Puerto Rico, porque esta gente simple y sencillamente no reconocen el poder que tiene una nación a la cual ellos consideran extranjera, entre comillas, y que los oprime, entre comillas, nada. No el Tribunal Federal, simplemente no le reconocen nada. Eso lo hizo María de Lourdes, la que habla así. Lo hizo Rubén Berrío, el que habla así. Puerto Rico tiene que ser independiente ahora, coño. Pues ese también lo hizo. Sin embargo, estaba aquí en Washington hablando con congresistas a los cuales él no les reconoce su poder sobre Puerto Rico, a pesar de que obviamente en el mundo real el Congreso tiene todo el poder sobre el territorio de Puerto Rico. El territorio de Puerto Rico le pertenece al Congreso. Pues aquí le quiero mostrar información de Rubén Berrío Martínez, donde él fue al Congreso de Estados Unidos a hablar sobre el territorio de Puerto Rico. Y entonces él, esto es para aquellos que se molestan cuando yo hago las imitaciones de las voces de la gente, ¿verdad? Que se creen que yo me estoy mofando. No, es que es para que aquellos que no sepan cómo ellos hablan, pues así es como hablan. Bueno, pues esto fue un informe, esto es un PDF que salió de la página del gobierno federal mismo, de Natural Resources .house.gov, porque esto es del Congreso, ¿verdad? The House es el Congreso, ¿verdad? Y en esta sofia de 3 páginas, esto es un discurso que dio Rubén Berrío, donde como que a pesar de que no le reconoce ningún poder al gobierno federal sobre Puerto Rico, pidió que se hiciera un referéndum limitado a que o sea, referéndum de estatus, limitado a la selección de si la gente quiere que Puerto Rico continúe siendo un territorio o no. Territorio, que eso es lo que es. Esto del nombre que los del partido Progre Democrático, que le llaman ellos ¿cómo es que le llaman ellos? El Estado Libre Asociado, entre comillas. No, Puerto Rico es un simple y sencillo territorio, ya está. Pues él quería, ese que no le reconoce nada al gobierno federal, quería que Puerto Rico votara si Puerto Rico quería seguir siendo territorio o no. ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Si el gobierno federal no tiene nada que ver con Puerto Rico.